Buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy del programa de nuestra materia y voy a compartir con ustedes la pantalla para ir trabajando esta unidad. Nuestro tema de hoy es la formación de una nueva vida. Tema que ayer hemos iniciado con el trabajo en aula. Vamos a empezar a ver. La concepción de una nueva vida. Nos preguntemos cómo ocurre la fertilización, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene lugar? ¿Cómo ocurre la fertilización? Decimos que la fertilización es el proceso por el cual se van a unir un espermatozoide y un óvulo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que vayan a crear una sola célula llamada cigoto. Los gametos van a ser células sexuales masculinas y femeninas. Estas van a formar esta célula, el cigoto. Una sola célula, el cigoto. El cigoto lo pensamos como el organismo unicelular formado por la fertilización y que se va a dividir hasta producir todas las células que van a formar el bebé. Está formado el bebé por 46 cromosomas, 23 van a corresponder a la madre y los otros 23 van a corresponder al padre. Entonces, desde la concepción del cigoto, tiene toda la información biológica necesaria para poder guiar el desarrollo de un bebé humano. Entonces, vamos a ver, aquí está esto de los óvulos, cómo se va a dar entonces, esta concepción, cómo se va a dar, ¿no? Donde la madre está la ovulación, la ruptura del folículo maduro de cualquier ovario y la expulsión de un óvulo. Esto va a ocurrir aproximadamente cada 28 días hasta que llegue la mujer a la menopausia. Dentro de la concepción de esta nueva vida, aquí estamos viendo las trompas de falopio, el óvulo, cómo se va dando la ovulación, cómo va bajando a la cavidad uterina y se va a dar la fertilización al encontrarse con el espermatozoide. Ahora, ¿qué ocasionan los nacimientos múltiples? ¿Cuáles son las causas de estos partos múltiples que se dan en la mujer? Aquí vemos que ocurren de dos maneras, ¿no? Una, donde el organismo de la madre libera dos óvulos, ¿no? Dos óvulos en un tiempo breve o un óvulo único que se dividen antes de fertilizarse y luego los dos son fertilizados.
Aquí los gemelos disigóticos vienen a ser dos huevos o los gemelos llamados fraternos, que vamos a ver más adelante. La segunda forma, la segunda manera en que ocurre va a ser cuando un único óvulo va a ser fertilizado y se va a dividir en dos, dijimos, ¿no? Entonces vamos a hablar ahí de los gemelos disigóticos o los gemelos fraternos. Como estos gemelos van a ser concebidos por la unión de dos óvulos o un solo óvulo que se ha dividido en dos, y estos van a encontrarse con dos espermatozoides. Entonces no tienen más semejanzas genéticas que dos hermanos cualesquiera, ¿sí? Esto se repite en las familias porque hay una base genética hereditaria, ¿sí? Estamos viendo ahora esta segunda de los gemelos que también idénticos, la segunda forma. Cuando un solo óvulo que ha sido fertilizado se va a dividir en dos, entonces aquí se van a dar los gemelos monocigóticos, ¿no? Que se dice que tienen una sola bolsa, ¿no? Un huevo o llamados gemelos idénticos. Entonces, estos gemelos monocigóticos o idénticos que van a resultar de esta división de un único cigótico después de la fertilización, sí son genéticamente similares. Estos gemelos, a pesar de ser muy similares genéticamente, hay aspectos que los difieren, ¿no? que, que permiten, digamos, que haya esa subjetividad, esa individualidad después de cada ser humano, como ser su temperamento, sus características físicas, remolinos en el cabello, etc. Entonces, las diferencias entre estos gemelos monocigóticos se van a ir magnificando en el paso del tiempo, en particular si estos van a vivir en ambientes separados o en familias separadas, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar a que sea así. Y esto ocurre por casualidad, ¿no? Entonces, recientemente los médicos identificaron un tercer tipo de gemelos llamados semi-idénticos. Y estos son el resultado de dos células, ¿no? El resultado de dos células espermáticas que se fusionan en un solo óvulo y tienen más semejanzas genéticas que los disigóticos, pero son menos parecidos por lo que los otros, ¿no? Que los monocigóticos. ¿Cuáles son estos factores? Están relacionados con el aumento de los nacimientos múltiples, que los ocasiona. Están los trillizos, los cuádruples u otros nacimientos múltiples que pueden resultar de cualquiera de estos procesos o que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Acá tenemos, o también puede ser la combinación de ambos. Y la tendencia será a retrasar la procreación. El empleo de medicamentos también afecta para la fertilidad, van estimulando la ovulación y puede provocar estos embarazos múltiples. O también están estas técnicas, ¿no? De reproducción asistida. Entonces, todo eso puede ocasionar estos nacimientos múltiples.
Ahora veamos los mecanismos hereditarios, ¿no? Hablamos de la ciencia de la genética. Esta estudia los factores innatos, los factores heredados de los padres biológicos que van a influir en el desarrollo. También se habla está el código genético, que tiene que ver con el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que está compuesto, es un compuesto químico que transporta las instrucciones estas hereditarias. Aquí tenemos el dibujo a la derecha, para el desarrollo de todas las formas celulares de vida. Es la base, ¿no?, de la herencia. Sus peldaños están formados por bases. Ahí vemos. Estas bases pueden ser pares de unidades químicas, donde está la teína, la timina, la citosina, la guanina, las letras de código genético. Y se estima que 3.000 millones de pares, bases, 65.000, 80.000 genes. En cuanto a los cromosomas, estos son las hebras de ADN conformados por los genes, ¿no? Aquí hay una imagen que hemos citado. Ahí habíamos visto de los pares de cromosomas en el humano, 46 en total, 22 de uno o digo, no, 23. Entonces, cuando hablamos del código genético, decimos que es una secuencia de las bases en la molécula esta del ADN. Esta va a gobernar la formación de las proteínas que determinan la estructura, las funciones de las células vivas. Cuando hablamos del genoma humano, decimos que es la secuencia completa de los genes de cualquier cuerpo humano. Los genes son pequeños segmentos del ADN situados en posiciones fijas de cromosomas particulares. Estas van a ser sus funciones, son las unidades de las funciones de la herencia. La mitosis, ¿qué es la mitosis y la meiosis? La mitosis, en la que las células no sexuales se dividen a la mitad una y otra vez. El ADN se replica, de modo que cada célula recién formada tiene la misma estructura de ADN que las otras. Entonces, a medida que las células se dividen, se van a diferenciar y se van a especializar en las diversas funciones orgánicas complejas, de modo que el niño va a crecer y se va a desarrollar. La meiosis es la división celular por la que pasa la célula en su desarrollo, y cada célula sexual termina solo en 23 cromosomas. Aquí, 23 cromosomas, donde decíamos que 23 corresponden al padre y 23 a la madre. Otra pregunta que nos formulamos será esta: ¿qué determina el sexo? ¿Qué es lo que determina el sexo? Es verdad que ustedes esto han llevado en el colegio, pero bueno, es una forma de repasar, ¿no? Entonces aquí tenemos resumido esto, donde el espermatozoide del padre es el que va a determinar el sexo del hijo. Antes, en la antigüedad, el hombre rechazaba a la esposa, a la madre del hijo, si nació una hija mujer, y la culpaba, ¿no? Porque no había sido varón. Pero sabemos ahora, a partir de la ciencia, que va a ser el padre el que va a determinar el sexo, ¿no?
los autosomas de los seres, en los seres humanos, los 22 pares de cromosomas que no se relacionan con la expresión sexual. El 23º par es de cromosomas sexuales, uno del padre, uno de la madre, y estos van a regir el sexo del bebé. Entonces, los cromosomas sexuales son los cromosomas X y Y. Cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se lleva un cromosoma X, ¿no? Y el cigoto que se forma, si digamos es XX, dará lugar a una hembra. Y si el óvulo es fecundado por un espermatozoide Y, entonces el resultado es un cigoto XY que va a dar lugar a un macho genético, ¿no? Aquí tenemos la tabla de la determinación del género. Entonces, de 6 a 8 semanas después de la concepción, los embriones masculinos comienzan a producir la hormona masculina, que es la testosterona, y lo que va a indicar el desarrollo de un cuerpo con órganos masculinos. Ahora veamos los patrones de transmisión genética. Aquí hablamos de los alelos, ¿no? Están los alelos, que son los genes emparejados, iguales, diferentes, que van a afectar el rasgo. Y Gregor Mendel habla de lo recesivo, lo transmite un organismo que no lo expresa o manifiesta, ¿no? Entonces, esta herencia dominante y recesiva podrá, hablamos, quería preguntar otra cosa, esto de los alelos que estamos viendo, dos o más formas variadas de un gen que ocupan el mismo lugar del cromosoma emparejado y que influyen en este mismo rasgo. Entonces, toda persona recibe un par de alelos, ¿no? Recibe un par de alelos de una característica dada, uno de cada progenitor. Entonces, cuando los dos alelos son iguales, a la persona es homocigótica con respecto a la característica o rasgo, ¿no? Y cuando son diferentes de un rasgo heterocigótico, ¿no? Entonces, son heterocigóticos. Cuando hablamos de la herencia dominante entre los patrones de la transmisión genética, la herencia dominante es un patrón de herencia en la que cuando un niño recibe alelos diferentes, solo se expresa el dominante, ¿no? Es como un rasgo particular. La herencia recesiva es un patrón de herencia en la que cuando un niño recibe alelos recesivos idénticos, se expresa un rasgo que no es dominante, ¿no? Uno de cada padre. Luego, la dominancia incompleta son los rasgos parciales, donde hay un solo alelo. También se habla de la herencia poligenética, las mutaciones, que son las alteraciones permanentes de los genes o cromosomas y que pueden producir rasgos perjudiciales. Aquí tenemos un cuadrito de los patrones de transmisión genética. Esto que les decía que es muy importante, saber los genotipos, los fenotipos, qué son, ¿no? ¿Cuál es la transmisión multifactorial? Entonces, el fenotipo, empezar primero por el fenotipo,
son las características observables, ¿no? Las que podemos observar de una persona por las que se expresa el genotipo. Este es un producto del genotipo y las influencias ambientales. Entonces, ¿qué es el genotipo? El genotipo es la composición genética de una persona que contiene características expresadas y no expresadas. También está la transmisión multifactorial, que es la experiencia modifica la expresión del genotipo, combinación de factores genéticos, ambientales, para producir ciertos rasgos completos. Por ejemplo, un niño que tiene una destreza por la música, ¿no? Es un ejemplo de genotipo de música. Y también está la epigénesis, que es la influencia ambiental de la expresión genética, ¿no? Aquí tenemos el fenotipo, ¿dónde estoy? También están las anormalidades genéticas como somáticos, donde están estos defectos hereditarios, las mutaciones que ocurren por peligros ambientales, por errores de la meiosis o mitosis y surgen de manera espontánea. Es verdad que en el líquido amniótico podemos ver algunas de estas alteraciones durante las primeras semanas del embarazo. Y están las hemofilias, las cegueras, se encuentran los cromosomas recesivos ligados al sexo. La madre portadora transmite el gen a sus hijos, los varones son más vulnerables a esto. Están los que nacen todos del mismo sexo, están todas estas anomalías como cromosomáticas ligadas a la herencia, ligada al sexo, ocurren por errores de esta división celular, lo que da por resultado que sobre o que falte un cromosoma. Y bueno, por ejemplo, el síndrome de Turner, por ejemplo, ustedes han debido ver, hemos visto los Down, sabemos, ¿no? Que es uno de estos defectos, donde el defecto está en la trisomanía cromosoma 21, las mayores características son retardo mental, defectos cardíacos, infecciones respiratorias, la leucemia. Su probabilidad aumenta de acuerdo a la edad de la madre. Si la madre es por eso recomendable que una mujer sea madre a edad temprana, antes de los 38 años de edad, porque después es considerado un riesgo. Entonces, en el Down hemos visto también este Turner, su defecto está en la monosomía cromosoma X. Sus mayores características son pequeñitos en estatura, hay un infantilismo sexual, no desarrolla. Y sus ovarios, hay malformaciones, etcétera, y la probabilidad es de 1 en 2500. Y la mayor parte de estos mueren en el periodo perinatal. Luego está el síndrome de Klinefelter, donde su CI es bajo, genitalia pequeña, características femeninas. Entonces, es muy importante ver las influencias de la herencia y el ambiente, ¿no? Donde está la genética de la conducta, esta genética conductual, es un estudio cuantitativo de las influencias relativas de la herencia y del
ambiente en la conducta. Entonces, la heredabilidad es un cálculo estadístico de la aportación de la herencia a estas diferencias individuales de un rasgo específico de una población dada. Indica solo la medida estadística en que los genes contribuyen a generar las diferencias individuales en un rasgo de una población dada. Es un rasgo específico. La heredabilidad no se mide, ¿no? Directamente, sino que, como acá mismo decimos, es una estimación, ¿no? Todos los investigadores de la genética de la conducta se apoyan sobre todo en tres tipos de estudios que van correlacionados de familias, de adopción y de gemelos. Entonces, están los estudios de la familia, de adopción y de gemelos. En los de familia, los investigadores miden el grado en el que los parientes biológicos comparten ciertos rasgos y la cercanía familiar se relaciona con el grado de la semejanza. En cuanto a los estudios de adopción, se buscan semejanzas entre hijos adoptados y su familia adoptada. Y en los estudios de los gemelos se comparan los gemelos monocigóticos con gemelos disigóticos del mismo sexo. Entonces, los investigadores de la genética de la conducta van a reconocer que los efectos de las influencias genéticas casi nunca son inevitables, no están ahí. Incluso es un rasgo que tiene una fuerte influencia hereditaria. El ambiente puede también tener un efecto sustancial. Entonces, ambos van a influir. Esto ya hemos visto. Lo que les decía, los estudios de la familia, estudios de la adopción, los estudios de los gemelos. Entonces, es importante ver cómo interactúan la herencia y el ambiente, ¿no? En la actualidad, muchos científicos del desarrollo piensan que un método exclusivamente cuantitativo para poder estudiar la herencia y el ambiente es un poco simplista, ¿no? En lugar de considerar que los genes y la experiencia operan de manera directa en un organismo. Entonces entienden que los dos son partes complejas dentro de un sistema de desarrollo. Muchas características varían dentro de ciertos límites, ¿no? En esta interactuación de la herencia y el ambiente. Y el concepto de rango de reacción, ayuda, visualización. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, el rango de reacción es la variabilidad potencial que depende de las condiciones del ambiente en la expresión de un rasgo hereditario. Entonces, es importante cómo la herencia puede influir en la amplitud o insignificancia de un rango de reacción. La canalización es otro factor, que es la limitación de las variantes expresivas de ciertas características hereditarias, la interacción del genotipo y el ambiente, la correlación genotipo y ambiente. Entonces hay correlaciones pasivas y hay correlaciones reactivas o evocativas. En las correlaciones pasivas, los padres que aportan los genes que predisponen a un niño a mostrar un rasgo.
también suministran el entorno en el que se alienta el desarrollo de dicho rasgo. En cambio, las correlaciones reactivas o evocativas, los niños con una composición genética diversa suscitan reacciones diferentes en los adultos. Entonces, las características en las que van a influir la herencia y el ambiente están los rasgos físicos, que aquí hemos visto, a ver si puedo retroceder. Los de inteligencia y los de personalidad. Entonces, les hablaba de estas características que influyen en la herencia y el ambiente. En los rasgos físicos podemos ver la obesidad, que pueden ser, en la familia tienen esa tendencia a ser gorditos, todos tienen un cierto sobrepeso en relación a su estatura, todos son altos, todos son delgados o todos son bajitos. En cuanto a la inteligencia también influye, la herencia ejerce una influencia muy poderosa sobre la inteligencia y las capacidades concretas. Uno nace con la capacidad de, ¿no? Como la memoria, la habilidad verbal, espacial. Pero esto también tiene mucho que ver con el ambiente. El ambiente tiene que ayudar a desarrollar estas capacidades innatas. En cuanto a la personalidad y la psicopatología, el temperamento es la disposición característica o estilo de abordar reacciones a las situaciones. Está ahí la esquizofrenia como un trastorno mental. Cuando vienen a la consulta con algún trastorno mental, nos ocupamos de indagar un poquito en esto de la herencia, ¿no? Si ha habido alguien en la familia que ha enfermado y ha tenido una patología, ¿no? Entonces, alguna patología, alguna enfermedad mental anterior. Ahora, esto que nos interesa, el desarrollo prenatal. El desarrollo prenatal, hablamos de la gestación, ¿no? Esta gestación es el periodo del desarrollo entre la concepción y el nacimiento. Entonces, esta va a comprender más o menos las 40 semanas, ¿no? que se dicen. Entonces, la edad gestacional del neonato está fechada desde el primer día del último ciclo menstrual de la futura madre. Entonces, lo que se hace es, hay una tablita que tiene como un círculo, el médico pone, ¿cuándo fue su última regla? Tal fecha. Entonces, se gira y cuando va a cumplir las 40 semanas va a ser la fecha de nacimiento, ¿no? Nosotros conocemos como 9 meses del periodo de gestación, o 266 días del desarrollo entre la concepción y el nacimiento, ¿no? Entonces, algo muy importante que tienen ustedes que ver es esto de las etapas del desarrollo prenatal, donde está la germinal, que es desde la concepción hasta las 2 semanas, la embrionaria de 2 a 8 semanas y la fetal de 8 semanas hasta el nacimiento. Durante esas etapas, el cigoto unicelular se convierte en un embrión y luego se convierte en un feto, ¿no? Según vamos viendo este proceso. Entonces, este desarrollo prenatal, entonces tiene lugar en, decimos, 3 etapas: el germinal, embrionaria y fetal. En estas 3 etapas de la gestación, el cigoto unicelular original, hemos dicho, se convierte en un embrión y luego en un feto. La etapa germinal, que es de la concepción hasta las 2 semanas, son las primeras 2 semanas del desarrollo prenatal y se caracteriza por la rápida división celular, la formación de
de blastocitos, que es la esfera llena de líquido que estamos viendo ahí, y que flota libremente en el útero hasta que el sexto día de la fertilización, cuando empieza a implantarse recién el bebé en la pared. Ahí está el segundo dibujo, uterina y la implantación de la pared del útero, ¿no? Entonces, en la etapa embrionaria, que es de 2 a 8 semanas, porque son 40 semanas en total, esta es la segunda etapa de la gestación, que se caracteriza por un rápido crecimiento y desarrollo de los principales aparatos, sistemas orgánicos, donde está el aparato respirativo, digestivo, el sistema nervioso. Entonces, este es un periodo crítico, ¿no? Durante el cual el embrión es más vulnerable a las influencias destructivas del ambiente prenatal, y los embriones más dañados no sobreviven el primer trimestre del embarazo, lo que puede llegar a convertirse en un aborto espontáneo, una expulsión natural del embrión, y que no va a poder sobrevivir fuera del útero materno. Y esta última, la etapa fetal de 8 semanas hasta el nacimiento, esta es la etapa final de la gestación y se va a caracterizar por un incremento de la diferenciación de las partes del organismo, crecimiento notable de su tamaño hasta el nacimiento. Entonces van a continuar el crecimiento de las uñas, los párpados, etcétera, ¿no? Y el médico va a utilizar un procedimiento que es el ultrasonido para poder escuchar la frecuencia, ¿no? De sonoras de alta frecuencia, detecta el contorno del feto, sus movimientos, y a fin de determinar si el embarazo va con normalidad o no, si el niño se mueve, si el niño tiene, eh, cómo está su corazón, si está vivo, ¿no? Entonces, eso es un método que es importante. Luego tenemos las influencias ambientales. Y los factores maternos. Es importante la tranquilidad de la madre. Es importante que esa madre se nutra bien, se alimente bien. Ay, caramba. Y estamos viendo que son importantes en esta etapa germinal. Habíamos visto, estamos viendo de la influencia del ambiente prenatal en el cuerpo de esta madre. Todo va a afectar su bienestar, entonces dice que ella debe cuidarse, no puede consumir medicamentos, no puede alterarse emocionalmente, porque todo esto va a influir en el crecimiento, la nutrición, el peso de la madre. Dicen algunos, ¿no? Debe comer por dos, tiene que alimentarse, comer nutrientes. Hay algunas madres que sí han pasado los trastornos de la alimentación, de anoresias y bulimias. Algunas se estabilizan al ser madres, algunas. Entonces, es muy importante el peso de la madre. Ahora, el caso contrario, una obesidad también aumenta un riesgo en la complicación del embarazo. Entonces, a veces se engordan muchos kilos y no es bueno porque va a ser difícil el parto. Entonces, va a tener que ser una cesárea. Además, es importante qué come esta madre. Tiene que ir a un nutricionista, etcétera, para poderse orientar, poderse guiar, ¿no? Entonces, también es importante el consumo de drogas. Ellas no pueden consumir drogas en estas etapas porque va a influir en el niño, ¿no? Entonces, todo lo que toma una mujer embarazada va a llegar al útero. Estas drogas pueden cruzar la placenta y ¿dónde está? ¿No?
Aquí está la placenta. Entonces, si está drogándose, si consume drogas, va a afectar el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, no puede fumar. ¿Por qué? Porque es muy vulnerable este periodo de la gestación. Entonces, porque el desarrollo se está acelerando en el niño. Los medicamentos también son dañinos. Él ya tiene que preguntar al médico qué medicamento puede tomar o no, porque va a afectar al sistema nervioso central. El alcohol, no puede usar alcohol. ¿Por qué? Porque afecta al retraso mental, que es la causa principal. El síndrome del alcoholismo fetal se llama, ¿no? También afecta el sistema nervioso central. La nicotina, los fumadores, el tabaco, también aumenta el riesgo de aborto, el retraso del crecimiento. La cafeína, la marihuana, las enfermedades de la madre, el SIDA, ¿no? Es una enfermedad causada por el VIH. Entonces también ella puede transmitirle al feto. Entonces hay las influencias ambientales de los factores paternos. Es importante el monitoreo del desarrollo prenatal. Ahí está, revisen la tabla en la página 89. Y también se hace énfasis en la necesidad de los cuidados antes de la concepción. Por eso es que es bueno que sea programado y no sea un embarazo no deseado o porque se dio. Entonces, en resumen, tenemos la fertilización, la duplicación, el blastocito y el embrión, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos reforzado un poco sus conocimientos en este tema que nos tocó desarrollar hoy día. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.